Hay un canto que dice: qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre, anunciar por la mañana, por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada día. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sí lo crees? Amén. A ver, ¿cuántos lo creen? Amén. Eso es. Hermana Maximina, ¿puedes dar un grito de júbilo porque crees eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Un grito de qué? Júbilo. De júbilo. ¿Cómo es un grito de júbilo? A ver, como que nos falta, dicen en mi pueblo, Injundia. injundia. ¿Saben qué es allá en provincia? Injundia. Es gritar más fuerte. Gritar con ganas, con ánimo, con injundia, dicen los rancheros, ¿verdad? Los rancheros, los charros dicen: échale injundia, échale ganas. Cuando escuchen esta expresión, porque nosotros estamos muy acostumbrados al lenguaje de aquí de la ciudad, ¿cierto? Sí. Muchas palabras de provincia, yo soy de provincia, se los he dicho muchas veces. Y en son de broma les digo, a mí casi que me bajaron del cerro a tamborazos, hermana Reina. ¿A ti no? Pero a buena honra y gloria a Dios y gracias a Dios, porque en lugares tan escondidos, ¿cierto? Sí. En lugares en la sierra, en la serranía, en rancherías, en provincia donde hay lugares que nadie conoce, solo los de por ahí, ¿cierto? Bueno, pues Dios puso su mirada en ti. ¿Sabes, Maximina? Reina, que Dios puso su mirada en ti, Reina. Ahí. Él puso su mirada en mí. En el lugar donde ¿quién podría pensar que existía una persona cuya existencia era tan especial para Dios? ¿Me explico? Y Dios movió, escucha, Dios movió cielo y tierra para que estuvieras aquí hoy. ¿Sabías eso? Él movió cielo y tierra para que estuviéramos aquí. Por si no lo habías pensado. Y eso habla de la magnificencia, habla de la majestad de Dios. Por eso valdrá que nosotros le echemos injundia. Injundia. Cuando llegué de provincia aquí a México, tenía yo escasos 10, 11 años de edad. Y recuerdo que el ambiente es muy diferente. Yo hablaba como provinciano. ¿Cómo habla un provinciano? Con acento y con palabras así. Cuando alguien me molestaba, yo me enojaba y les decía: ¡date sosiego! ¡Date sosiego! Y se burlaban de mí. Imagínense qué botán hacían conmigo. Porque Antelmo decía: ¡date sosiego! ¡Date quieto tú! ¡Date sosiego! Entonces, sin embargo, con los años encontramos que la palabra sosiego es hasta bíblica. El sosiego de Dios, la quietud. ¿Cierto, Pedro? Estar sosiegos, estar quietos. Confíen en mí, dice, porque yo haré. Así que, hermana Maximina, por favor, ese grito con injundia, de júbilo. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Hey! Todos un grito de júbilo con injundia. No, 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 no. Una, dos, tres. ¡Hey! ¡Gloria al Señor! Hermana Reina. Una, dos, tres. ¡Hey!
Inclina tu rostro. Inclina tu rostro y... Hermano Pedro, dirígenos por favor para iniciar la enseñanza. Amado Dios Padre, amado Dios Hijo, amado Dios Espíritu Santo, oh gran Elohim, en esta mañana, Señor, te damos gracias, primeramente por la vida que nos das, por la oportunidad de ver la luz, de respirar, Señor, de sentir tu presencia, de poderte alabar y de poder recibir tu palabra que es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro ser entero. Te suplicamos humildemente, Padre, que esta palabra que vamos a recibir se incruste profundamente y se selle en nuestro espíritu para que quede permanentemente y siempre la llevemos con nosotros a donde quiera que tú dirijas nuestros pasos. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos con mucha humildad, Señor, por nuestros hermanos que están aquí y por los que no han venido, para que si algunos más van a llegar, tú apresures sus pasos, Señor. Y si no, que los guardes para que toda situación que estén viviendo, Señor, esté bajo tu control. Todo esto, Padre precioso y amado, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando en sus méritos, por la intercesión de tu Espíritu Santo y para tu santa gloria, Padre. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Muy importante el tema de la oración. Yo he visto a lo largo de los años que hay gente que se aburren, escuchen, cuando se habla de la oración, ¿cierto, Pedro? Les aburre. Esos temas de enseñanza a la mayoría de creyentes modernos les aburren. ¿Me explico? Hemos tenido ya situaciones con supuestos hermanos o hermanas que presumen y pregonan que son líderes de esto, que son líderes de aquello, ¿cierto, hermano Ever? Sí. Es que yo soy líder en mi iglesia y tengo a cargo esto y tengo a cargo aquello. Escucha, Maximiliano. Cuando les empezamos a hablar de lo que significa la comunión con Dios en oración, empiezan a... Lo primero que hacen es su semblante, ¿qué? Decaer. Casi con su gesto nos están diciendo, ay, van a empezar con lo mismo. Pero la Escritura nos enseña que todo don, todo ministerio, escucha, no puede funcionar correctamente en su ejercicio si no está bajo los pies del Señor. ¿En qué? En oración, en clamor, en súplica. Pablo dijo algo bien importante. Dice que debemos acudir, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Lo buscamos para que todo quede ante, podría decirlo de esta manera, ante notario. ¿Por qué? Porque el Señor está, ¿qué? Anotando todo. ¿Sabías eso? Veamos. Tenemos que dejar todo
constancia de la palabra, de lo que se está enseñando aquí. Hay mucha gente que habla y habla y habla, pero no dice gran cosa. Está en Hebreos, ¿no? 4:16. Sí, Hebreos 4, 4:16. 16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quienes no traigan escritura, Biblia, acérquense. Con quien la tenga, compártanla por favor, para que esto quede incrustado, sellado y permanente en el espíritu humano. Dice el 14, yo leo el 14, ustedes el 15 y luego todos el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta? Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Cuando ustedes escuchan que oramos y decimos: Señor, gracias porque produjiste, escuchen, tiene lógica, ¿cierto? Produjiste en mí, produjiste en todos nosotros el querer, el hacer, el pensar y el sentir tuyos, de venir, de acudir, de correr apresurados a tus atrios. Analícenlo. ¿Saben qué es orar con inteligencia? No es orar echándonos una perorata, sino orar con sabiduría, con inteligencia. Señor, de venir a acudir presuroso. ¿Quiénes de ustedes vienen presurosos a la reunión? Todos. Aunque lleguen tarde, ¿pero qué? Vienen presurosos. ¿Por qué? Bueno, porque quieren venir a alabar a Dios. ¿O por qué vienen? Hermana Maximina, ¿por qué vienen? ¿Para darnos gusto? ¿Para darles gusto a la gente? ¿O porque tienes hambre y sed de Dios? Tienes hambre y sed de Dios. Y como, ¿qué pasa cuando tenemos hambre? ¿Andamos qué? ¿Cierto? ¿O no, Pedro? ¿O no, Constantino? Sí, sí. Andamos como, les digo, como fieras enjauladas. ¿Cómo andan las fieras enjauladas? Sí, se mueven en la jaula. A veces nosotros cuando tenemos hambre, ¿qué le decimos a la hermana Ludín, Leo? Ya está la comida. ¿Ya está la comida? Él le dice: ¿ya está la comida, amor? Yo no digo nada, yo me quedo callado. Yo nomás estoy aquí esperando que me digan: arriba, suegro, porque ya está la comida. ¿Sí me explico? O baja la pequeña y dice: abuelito, abuelo, que ya subas a comer, te estamos esperando. Pero yo dentro estoy pensando. Y cuando estamos en ayuno, le digo: Señor, perdóname, ayúdame, dame fuerzas para no estar pensando en la comida. Cuando tú recuerdas a Dios, que se supone Él debe de ser tu pensar, ¿y qué? Y tu sentir todo el día. Tú debes vivir tu día a día, debes vivir, escucha, tu presente, pero que tu presente, ¿qué? Sea Él. Puedes estar trabajando, pero a la vez estás
está pensando en Él, ¿cierto, Reina? Porque sí se puede. Cuando el que me habló de Cristo me dijo lo mismo que les estoy diciendo ahora, dije, este está loco. ¿Cómo podré yo estar 24 horas al día pensando en una sola cosa? Y como yo empezaba en el camino, pues él me estaba adoctrinando. Dije, ¿está qué? Loco. Yo no lo entendí. Conforme pasó el tiempo y empecé a experimentar la presencia de Dios en mí, entonces supe por qué ese hombre me dijo lo que me dijo. Porque yo ya no podía dejar de pensar en Dios todo el día, Constantino. Él era mi pensar, Él era mi sentir, y de esa manera yo empecé a hablar a la gente, a los que me rodeaban, de Dios. Y empecé a sentir un cambio en mí, porque dejé de pensar en otras cosas. Dejé de pensar en los vicios, en las fiestas, en los bailes, en la vagancia. Dejé de pensar en todo eso. Dejé poco a poco de pensar en mis situaciones, en mis problemas, en mis debilidades. Y a veces el cambio es tan imperceptible que ni nos damos cuenta. Yo no sé si te ha pasado. Hace unos días le dije a una hermana, has cambiado mucho. La hermana se puso en guardia, ¿verdad? ¿En qué he cambiado? Has cambiado bastante, hermana, le dije. ¿Cierto, hermano? Porque a veces el cambio no lo notamos nosotros. ¿Lo notan quiénes? Los que nos rodean. Ah, caray. Ya este amigo o esta amiga ya no dice tantas groserías como antes decían. Yo era de las personas que hacíamos concursos de albures. ¿Saben lo que es un albur en México? Son frases de doble sentido, obscenas, groseras. Y en México es muy común eso, el albur. El lenguaje soez, obsceno, grosero. Imagínense qué boquita me cargaba yo para decir una frase de 10 palabras, decía yo 11 groserías, imagínense. Y poco a poco, conforme yo conocía de Dios, leía la Escritura, empecé a congregarme, empecé a convivir con personas que no decían groserías, no tomaban, no fumaban, no andaban en fiestas, se iban a su reunión, siempre andaban hablando de Dios con una Biblia en la mano, se congregaban y alababan a un Dios que decía yo al principio, cuando el hermano me decía, tienes que hincarte a orar, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿A quién le hablo? ¿A quién le oro? Y sí, cuando yo me empecé a hincar, porque dije, pues bueno, si el hermano lo dice, entonces debo hacerlo. ¿Me explico? Porque él fue el ministro que me llevó a los pies del Señor. Es el instrumento que Dios usó para llamarme. Es el utensilio que Dios usó para hablarme de Dios, para que yo lo conociera. Actualmente ese varón ya partió, ya no está, pero él sembró una semilla que con el tiempo Dios hizo germinar, hizo crecer, hizo que esa semilla creciera y diera fruto. ¿Se dan cuenta? Al 100%. La semilla que alguien sembró en ti, Dios la hará germinar en su momento, en su tiempo.
o la hizo, o la está haciendo germinar, y la está haciendo ¿qué? Crecer. ¿Ha notado que las semillas cuando germinan, sale un brotecito, se ven hermosos? Quienes hemos tenido ese gusto de ver un sembradío de cualquier cosa. ¿Quién no ha sembrado un frijolito, un haba, un frutito? Aquí la hermana Rudín sembró ¿qué es? ¿Un chilito? Es un chilito. Sembró una cabecita de piña y pegaron. Y un día me dice, oiga suegro, ¿me daría permiso de sembrarlo ahí en el altar? Lo vi curiosito. Le salieron no sé cuántos chilitos así chiquititos. Dije, está bien, siempre es una creación de Dios y se ve bonito. Y míralo, ahí está. Pero vemos la plantita como en la semilla germina, sale un brote y empieza ¿a qué? A crecer. Y conforme crece, dependiendo del tipo de semilla que haya sido, fruto o lo que sea, empiezan a dar fruto, unos antes, otros ¿qué? Después. Pero qué bonito es cuando empieza a dar fruto. Imagínate la vida del creyente. Escucha, ¿la vida de quién? Del creyente. La semilla que Dios puso en ti a través de alguien, Dios la hace que germinar y hace que crezca. ¿Por qué? Porque pronto Dios hará que ese ya no sería semilla. Porque cuando la semilla germina es porque está, ¿qué? ¿Cómo? Echando raíces. Echando raíces. Es importante en la vida del creyente echar raíces. Significa y es figura de la fidelidad y de la obediencia a Dios. Si tú eres persona que no eres obediente, que no eres fiel, que no eres constante, que no eres continuo, entonces no estás echando raíces. Porque para que la semilla, escucha, germine, primero ¿qué empieza a salir? La raíz. Empiezan a salir unas como hebritas, ¿verdad? Al principio son unas cuantas hebritas, 4 o 5, a veces hay plantas que solamente una hebrita sale, ¿cierto? Sobre todo las plantas a las que llaman tubérculos, plantas que nacen de un camote, de uno que parece fruto. Solo sale 1 o 2 y de ahí empieza la semilla ¿a qué? A germinar. Dios hace que germine y eche raíces profundas. Echar raíces significa que tú te estás... ¿Para qué echar raíces? Entre otras razones. Una semilla. ¿Para qué? Para afianzarse. Para afianzarse. ¿Para qué? Está bien. ¿Para qué? Para alimentarse de la Para alimentarse. de la tierra. Porque si no echa raíces, entonces ¿cómo pues se alimentará? Podría germinar, sí. Hay plantas que germinan sin echar raíces al principio. Porque germina digámoslo así, como los tubérculos, los camotes, de lo que tiene el camotillo que se siembra, de ahí empieza a germinar, ¿cierto? Empieza a echar brotecitos y después vuelve a echar ¿qué? Raíces. Pero conforme
eso va germinando y creciendo, va aumentando la raíz en número y en tamaño. Empieza a echar, ¿qué? Raíces. Porque a través de esas raíces se está alimentando. ¿Ustedes creen que si ustedes no echan raíces, podrán ser fructíferos? No. ¿Por qué mucho creyente no fructifica? Y los ven que van a la reunión, que están en la reunión de varones, en la de jóvenes, en la de niños, en la de mujeres, en la general. Pero son personas sin fruto. Solo se reúnen, pero no dan fruto. ¿Qué significa dar fruto? Quieres que prediquen, que traigan gente, que lleven gente a los pies de Cristo. Que oren, que ayunen, que lean la Biblia. Que lean la Escritura. ¿Es el aceite de qué? Reserva. Es el aceite de reserva, del cual nos habla la Escritura, el Señor Jesús. De las vírgenes que tomaron sus lámparas, 5 tomaron aceite de reserva y 5 ¿qué? No. ¿Ven cómo está ligado todo? Está todo ligado, la palabra está ligada. Los creyentes que no han echado raíces, la palabra les entra por una oreja y ¿qué? Y les sale por la otra. No los está alimentando, porque esa tierra no es buena tierra. Dios hace que eche raíces y que crezca. Y Dios constantemente está ¿qué? Regando. Los humanos constantemente la estamos regando. Porque mientras unos se esfuerzan y escuchan, eso sucede y es pan de todos los días en el pueblo de Dios. Mientras unos hermanos se están esforzando, echando raíces, dando fruto, trayendo gente a la congregación, hay otros hermanitos que están esforzándose. ¿Por qué? Por dar mal testimonio, para echarlos afuera. Sí, es una realidad que los creyentes modernos se hagan los santitos y anden con las manitas así, con una aureolita de santurrones aquí, diciendo: soy cristiano, soy evangélico, aleluya. Eso no significa que esto no sea cierto. Hay mucha gente en la iglesia que su trabajo no es dar fruto en abundancia, sino sano, sino dar fruto en abundancia, pero su fruto enfermo. ¿Sí? Hay mucha gente que da fruto, pero fruto malo. Sus actitudes, su testimonio, sus conductas, su manera de hablar, su manera de ver, su manera de actuar, dicen qué clase de fruto estás dando, hermano. El Señor Jesús dijo: por sus frutos se conocerán. Lo que dirá que realmente eres hijo de Dios, que realmente eres cristiano o cristiana, no son tus dichos. ¿Qué? Son tus hechos. Porque lo que te garantiza y lo que le da a Dios la seguridad y la garantía de parte de ti, escucha, de que ese día estarás en sus bodas, no son ni tus dichos solamente, ni tus hechos solamente, sino la congruencia, ¿qué? De tus dichos con tus hechos. La manera como yo le puedo dar y debo darle a Dios la seguridad y la garantía
de que un día estaré en sus bodas. En aquel día estaré en sus bodas. Será la congruencia. ¿Sabes qué es congruencia? Es estar, ¿qué? De acuerdo, unidos. Van, ¿qué? De la mano, congruente. Que lo que tú dices es lógico, porque es verdad. Es la congruencia, el acuerdo entre tus dichos, lo que hablas y lo que haces, lo que vives. Porque si dices pero no haces, mira, es perder el tiempo. Y sabes, estás acumulando ascuas de fuego, carbones de fuego sobre tu cabeza. Porque hay gente que dice, no, yo me voy. Al fin yo renuncio a esa religión y yo ya se acabaron mis problemas con Dios. Te equivocas. Te equivocas. Lo que tú estás haciendo es apostatar de la fe. Lo que tú estás haciendo es ser desleal con Dios. Lo que tú estás haciendo es traicionar a Dios. No estás traicionando solo a una congregación, a unos ministros, a unos hermanos. Estás traicionando a Dios. Estás siendo desleal con Dios. Estás apostatando de la fe. Si tú piensas que porque ya no te congregas, si tú piensas que porque te estás desligando poco a poco, hay gente que se va desligando en las congregaciones. ¿Se van, qué es desligando? ¿Se van qué? Apartando poco a poco, poco a poco. Primero son constantes, son como los cerillos. Cuando se prenden, dan ¿qué? Un flamazo. Pero poco a poco se van extinguiendo. ¿Por qué? Esa es la vida de muchos creyentes. Son cerillos espirituales. Son zombies espirituales. Dicen que están vivos, pero están muertos. Y como no quieren seguir con Dios, como no quieren seguir en el camino de Dios, como les da flojera, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer la Escritura, no se quieren congregar, porque para ellos es más importante las cosas de este mundo, poco a poco se van ¿qué? Desligando. Poco a poco se van apartando. Primero dejan de ir a una reunión, luego dejan de ir a otra reunión, luego dejan de ir a otra y a otra y a otra. Y cuando nos damos cuenta nosotros, esa alma ya no quiere nada con Dios. Porque uno de los problemas que genera el no congregarse, el no buscar a Dios, es que poco a poco se enfrían hasta que llega la muerte espiritual. ¿Llega qué? La muerte espiritual. Dice la Escritura que nosotros morimos para el mundo, pero resucitamos para Cristo, Pedro. ¿Morimos para qué? Para el mundo. Espiritualmente está hablando. Maximina, si realmente has creído y estás buscando a Dios, tú cada día estás muriendo para el mundo, porque estás resucitando para Cristo. Pero ahí les va un detalle que muchos no saben, o no creen, o no les importa. Así como nacemos para Cristo muriendo para el mundo, también podemos volver a nacer para el mundo y a morir para Cristo. Parece un juego de palabras, ¿cierto? La pregunta es, ¿estás vivo para Cristo y muerto para el mundo? ¿O estás viva para el mundo y muerta para Cristo? Ay, ¿qué tiene de malo? Pues sí, yo aquí en mi casa, siempre todos dicen lo mismo. Hermano, yo no voy, pero aquí en mi casa... No es cierto, no es cierto, solo estás mintiendo y estás justificándote a ti mismo. ¿Por qué es importante congregarnos?
Porque es importante acudir presuroso, ¿a dónde? A sus atrios. A sus atrios, Pedro. Es como cuando vas a un trabajo, ni modo que le digas a tu jefe, aquí en mi casa voy a hacerlo. Bueno, ya hay trabajos que se hace así, Ok, pero tienes que estar presente. siempre le digo a la gente, Constantino, ¿por qué no has venido a la reunión, hermano? Pues es que no pude, es que no me dieron ganas, la verdad me quedé dormido. Bueno, pues cuando venga Cristo y te haya dormido, te quedas. ¿Sí me explico? Hermano, es que tenía mucho trabajo. Bueno, pues cuando venga Cristo y estés ocupado en tus afanes, aquí te quedas. Hermano, es que no tuve ganas. Es que pues, no tengo que ir cada semana. No sé. Es tu compromiso con Dios. Es tu amor, tu pacto. La promesa que un día le hiciste a Dios, Señor. Hoy, Señor, te recibo. Hoy me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Hoy te prometo, Señor, que te buscaré para que tú hagas el cambio en mí. Tú le hiciste la promesa. Tú hiciste un pacto con Dios que ahora quieres romper porque te importan más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. ¿Me explico? Porque como cuando le decimos a algunas almas, acércate a Dios, busca a Dios, arrepiéntete. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no he hecho nada malo. ¿Han escuchado eso? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no he hecho nada malo. ¿Quién de ustedes ha oído eso? ¿Quiénes de ustedes lo dijeron en algún momento? Sí, Maximina, honestamente. Yo lo iba a arrepentirme. ¿Y de qué? Todavía no era mi tiempo. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, entonces cuando me llamó, me contristó. Y aunque hubo situaciones que no fueron tan correctas, pero de cualquier manera a Dios no lo engañé. Y aquí estoy. Y traté por años de andar del tingo al tango, olvidándome de Él. Y siempre Él iba por mí y me jalaba, me llamaba con cuerdas de amor o con vara. Y aquí estoy. Porque muchos somos tan rebeldes, somos tan duros de cerviz, que creemos que aquí en mi casa, hermano, yo aquí oro, yo aquí ayuno, yo aquí leo la Biblia. ¿Y quién te explica? ¿Cómo sabes? ¿Qué tienes, qué no tienes? Es que ahí dice la Biblia. Como le dije a esta persona. Pues entonces tú no necesitas a personas como yo. Dios te bendiga, permíteme. Pues sí, ¿no? No debería haber iglesias. Total, ¿para qué? Si todos podemos hacer lo que en casa. Hecho en casa. Pero cuando tú no quieres entender, no quieres aceptar este hecho, que es un compromiso con Dios, que somos un cuerpo y que somos miembros que los unos de los otros, entonces es cuando empiezas a entender por qué es necesario que vengas aquí o que te reúnas en el lugar donde Dios te plantó. ¿Se dan cuenta? De acudir a sus atrios presuroso. ¿Cuántos de ustedes les gusta reunirse con sus hermanos para alabar juntos a Dios?
Es que es eso. Miren qué leímos en la enseñanza anterior. Miren cuán bueno y qué, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ay, hermanos, que ahí va la hermana que me cae bien gorda. Pues arrepiéntete. Ay, es que ese hermano que predica me cae gordo, habla feo. Pues arrepiéntete. Es que toca muy feo, ay, qué feo. Habían de ver, me decía una mujer que venía de una mega congregación aquí en México, y por sus necesidades llegó ahí con nosotros. ¿Y a qué llegó? A criticar y a juzgar, como muchos. Uy, hermano, allá donde yo iba, no, hermano, había de ver, no, aquí dan pura lechita. Allá alimento sólido. No había de ver qué unción tienen los hermanos para tocar, para cantar. ¿Qué unción tienen los pastores para predicar? No, hermano, había de ver allá donde yo iba. Un día le dije a una mujer, pues regrésate a donde ibas. ¿Qué haces aquí? ¿O no, Maximiliano? Regrésate, ¿qué haces aquí? Uy, hermano, ¿sabes que te habla bien feo? No, allá sí tienen amor. Pues vete donde te dan amor. A ver si el amor te salva. Y puedes sacarme la Biblia si quieres, ahorita, Pedro. Y decirme del amor lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque a eso llegan, a juzgar, a criticar. Mucha gente no viene aquí o no va a tales o cuales lugares porque, uy, no me gusta. Me gustaba más donde yo iba. Y andan como los chapulines, brincando, ¿qué? De un lado a otro, como las langostas, para que me entiendan mejor. Brincando de un lado a otro. ¿Y sabes algo? Jamás esa semilla echa raíces ni germina. Porque van, ¿qué? De un lado a otro. De un lado a otro. Jamás, y si acaso llegan a germinar, nunca crecen. Y nunca crecen, Pedro, porque no echan raíces en ningún lado. Es importante, reina, echar raíces. Porque en la medida que eches raíces, es en la medida que crecerás y darás fruto. Y darás fruto en abundancia. Y sabes, ese fruto será ¿qué? Permanente. Permanente. Porque Dios demanda de sus hijos permanencia ¿en qué? En la salvación. Escríbelo si quieres. Permanencia en la salvación. Dios demanda que seamos permanentes en su palabra. Dios demanda que seamos permanentes en su amor. Dios demanda que seamos permanentes en su disciplina. Dios demanda que seamos permanentes en su presencia, Constantino. Que seamos constantes, que seamos continuos, que seamos permanentes. En un ejército, cuando lo sacan a trotar, los soldados, y déjenme decirles algo, hay superiores que son duros con ellos, y cuando van trotando, si estas personas, si a alguien por ahí se le ocurre que se está orinando, o que quiere ir a hacer sus necesidades, no puede salir. Tienen que seguir, ¿qué? Trotando. Tienen que seguir, Constantino, corriendo, trotando. Así vayan defecados en su ropa. ¿Por qué? Esa es la disciplina.
que se demanda en un ejército. Dios demanda permanencia en la disciplina. Y no estamos hablando necesariamente de azotes. La disciplina tiene que ver con muchas cosas. ¿Tiene que ver con qué? Con constancia. Con reglas. Tiene que ver con permanencia. Tiene que ver con esfuerzo. Los creyentes modernos, a las primeras de cambio, se doblan, se quiebran como troncos viejos. Tiene que ver con compromiso. Tiene que ver con compromiso. Y también tiene que ver con castigo. ¿Qué creen que pase si un soldado deja su puesto? Lo corre. ¿Eh? Lo corre. Si viene, va. No lo corren. Porque lo pueden estar. No lo corren. No. Lo meten a juicio. En el ejército los meten, les hacen un juicio, ¿qué? Una corte marcial, le llaman, por una falta que cometió. En el ejército no se andan por las ramas, como aquí los cristianos modernos, que nos andamos por las ramas y no le decimos nada al hermanito, no le decimos nada a la hermanita porque se vaya a ofender, porque de pronto sale doña ofendidita porque le llamaron la atención, porque le exhortaron, porque la corrigieron. El hermanito ya se ofendió porque el hermano lo exhortó, porque lo corrigió, porque le llamó la atención. Constantino ya no viene a la reunión. ¿Por qué? Porque alguien no lo saludó. Porque a Constantino no lo saludaron los hermanos. Entró, decimos en el pueblo, no te ofendas, entró como burro, sin voltear a ver a nadie, esperando que todos los hermanos se acercaran a Constantino a saludarlo, como si Constantino fuera el eje, el centro de la iglesia. Cuando la obligación de Maximina es llegar y saludar, te saluden o no te saluden, te contesten o no te contesten, te pongan cara o no te pongan cara. En el lugar de provisión llegan muchos clientes, muchas clientas. Maximino sabe de eso. Nuestra costumbre es, en cuanto llegan, buen día, ¿cómo sir? Buen día, ¿cómo sir? Caray, allá hay un problema, ¿no? Nos detestan, pero nos compran. Hay gente que llega, buenos días, señor. De pronto nos agarran distraídos ahí en el trabajo. Buenos días, señor. ¿Qué, está enojado? Perdón, discúlpame, perdón. Estaba yo distraído. Sí, vi, señor. No, discúlpame, no fue mala intención. No, está bien, señor, no se preocupe, dice. Andaba yo en Toluca. Pero son cosas que suceden, ¿no? Pero imagínense si a mí, yo empiezo a detestar a ese cliente, nomás porque ni me saludó, ni me contestó el saludo. Y peor todavía, cuando le damos el producto, nos arrebata la bolsa, ¿cierto, hermano Eliel? ¿No te ha pasado, Maximino? Te dan un tirón, te jalan el producto y te avientan el dinero. Y se dan la vuelta con desprecio y ni las gracias te dan. Dices, ouch, tiene problemas. Pues yo ya no lo quiero ver aquí en mi tienda, ¿cierto, Maximiliano? Y la próxima vez que llega, usted no se me acerque, aquí no se acerque, váyase a la otra, por grosero. ¿No, verdad? Regresan. Vuelven a regresar. Exacto. ¿Sabe qué hacemos? Les damos una pieza de cortesía. De pronto el hermano Elliot dice, ¿cómo ves? Una cortesía. Y miren que poco a poco se han ido, ¿qué? Desinflando. Muchos llegan
Buenos días, señor. ¿Cómo está usted, jefe? ¿Cómo está, joven? Bien, bien. O sea, llegaron déspotas, groseros, pelados. Ajá. Vulgares. Pero es cierto lo que dice la palabra. ¿El amor qué? Todo lo gana. Todo lo puede. Digo, no estamos diciendo que, ay, como te amamos, fíjate. No. Pero nos empezamos a ¿qué? A ganar. La respuesta blanda aplaca la ira. También ahí está en la escritura. Exacto, la respuesta blanda ¿qué? Aplaca la ira. Pero pues, como a Constantino no lo saludaron, o las de hipócritas. ¿Y esos son los cristianos? Yo no quiero ser mejor, es más, me regreso a donde estaba. Al fin, ahí cerca donde vivo hay una donde yo iba antes. ¿No, Constantino? No, es un decir, es una figura. Sí. O, como aquí, que hay varias congregaciones cerca. Sí, ya me habían dicho de esos disque hermanitos que son unos tales por cuales. Me voy a meter a esta a ver qué pasa. Y de pronto Constantino se le empieza a hacer el hábito. ¿De qué? De andar de un lado para otro. ¿Por qué? Porque a donde vayas, Constantino, encontrarás gente así. Sí. Si no es de una forma, será de otra, pero encontrarás gente así. ¿Y qué pasa? Eso es lo que el diablo quiere. Para que no eches raíces. Para que no crezcas, para que no des fruto abundante y tu fruto ¿qué? Permanezca. Que sea fruto permanente. ¿Ves a Casani? Tú eres su fruto. Pero él debe cuidar que su fruto permanezca. Así que tú sabes, Pedro. Ya colgó cara el hermano Pedro. No. Porque Antelmo ya le recordó sus obligaciones. Que la obligación de Pedro es orar, es ayunar por Constantino, es cuidarlo como una madre cuida a un bebé. A un hijo espiritual. ¿Sí? La hermana Maximina ya le habló a mucha gente ahí en la tienda y la mayoría la han mandado lejos. Pues si quiere, si no ya, si no quiere, que no quiera. Que se pierda y que se vaya al infierno, no. Fulanita, menganito, perenganita, ¿qué les has hablado de Dios y que sabes quiénes son? Tu trabajo es que orar por esos a los que tú le hablaste. ¿Y qué? Y ayunar. ¿Estás qué? Echando raíces, estás creciendo, estás dando fruto. Tú dices, pero es que no quieren. Estás dando fruto ya. Porque dar fruto empieza desde el momento en que tú te empiezas a ocupar de las cosas de Dios. Es decir, predicar de la Escritura, congregarte, el aceite ¿qué? De reserva. El aceite de reserva. ¿Por qué? Porque algo está pasando en ti. Tú tal vez no lo estás notando, Maximina, pero alguien ya lo notó. Ay, caramba, Maximina ya. Perdón por la expresión, no te vayas a ofender. Maximina ya no anda tan cargota, tan jetona, tan serio. No, ya sonríe. Su mirada, sus ojos. ¿Han visto gente que antes su mirada era dura, seca, seria? Y de pronto ya son hermanos. Y de pronto ves a esa persona y su mirada ya es una mirada donde hay amor, donde hay paz. Y dices, ¿cómo le ha cambiado la mirada? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que los ojos ¿qué? Son las ventanas del alma. ¿Qué significa? Pues que algo está pasando dentro de ella y se está reflejando a través de su mirada. Ahora sonríe. Ahora ya no se quiere ir de la reunión. Hermana, ¿qué pasó? Antes
salía, terminaba la reunión y vámonos. Salía, ¿como qué? Como resorte. Ni el polvo le veíamos. Ahora la hermana ya no se quiere ir a la reunión. ¿Es cierto, hermana? ¿Por qué? Porque la hermana está feliz aquí. No por nosotros necesariamente, sino porque la hermana está sintiendo algo diferente. ¿Sí? Además, esas semillitas que no han germinado aparentemente, tarde o temprano, en cualquier momento, darán fruto. Sí. Pero la permanencia depende de nosotros. De que ella esté regando Así es. la semilla. Así es. No que la estés regando, hermano. Ya no la riegues, ya bastante la has regado. Decimos aquí en México, es que la regué. Decimos, es que la regué cuando cometemos un error o cuando hacemos algo que no debimos hacer. Es que la regué, ya la regué. Yo luego les digo, no, ahora sí regué el tepache, decimos aquí en México, ¿no? Son expresiones. Y en otros países que nos están mirando, cuando escuchan esas expresiones, saben que son el folclore de México. Ya regué el tepache. El tepache es una bebida tradicional aquí en México, no es embriagante, es un agua dulce, muy rica. En mi pueblo le llaman tibico, pero es diferente. Lo hacen con hongos, con gérmenes. Muy rico el tibico. Aquí se parece la que llaman tepache. Y lo hace con piña. Lo hacen con piña. Allá lo hacen con, ¿cómo le llaman? Búlgaros. Unos búlgaros cafés. Es que creo, no sé si son plantas o son animalitos. Son animalitos. Bueno, que se fermentan. Pero es una bebida exquisita. Es más, con todo respeto, pero sabe mejor que el tepache de aquí de México. Mucho mejor. Entonces, ya hasta se me fue la idea. Bueno, pero lo importante de esto es echar ¿qué? Raíces, crecer, dar fruto y que ese fruto sobreabunde y que ese fruto sea ¿qué? Permanente. Que permanezca. Oye Pedro, ¿qué pasó con ¿qué pasó con Santino? Ya no quiere. Anda en lo suyo. Anda en lo suyo y por allá, por acá y si no quiere, pues ya no, ni modo. Como pasó con aquel varón, ¿no? Pero sigo orando. Exactamente. Un varón que Dios sacó del alcohol estuvo aquí con nosotros un tiempo Sergio. y regresó al mundo. Y sigue perdido en el vicio, en el alcohol. ¿Y saben qué dice? Si me he de morir, ¿qué? Sí, ni modo. Yo estoy desahuciado. Sí. ¿Por qué? Porque no ha creído, no creyó No creyó que Dios lo puede que Dios lo puede sanar. Exacto. Que si está cirrótico, que si está hepático, que si su hígado ya cero, Dios lo puede sanar. Porque Dios sana al alcohólico, Dios sana a la prostituta, Dios sana al sodomita, a la lesbiana, Dios sana al alcohólico, Dios sana al drogadicto, al tabaquista. Así como me quitó ese mal lenguaje que yo tenía, cuando el Espíritu, yo decía una grosería y el Espíritu Santo me decía, no, Constantino, ya no. ¿Qué? Limpia tu boca. Es un proceso que en algunos dura mucho, en otros tarda menos. Yo todavía un año estuve hablando, predicando con groserías y nadie me decía nada, ni los hermanos me decían nada. Cuando pudieron haberme dicho, a ver, Antelmo, ¿qué pasó contigo? Ya eres hijo de Dios, no tienes por qué tener ese lenguaje, ¿qué?
sucio. Porque lo que sale por la boca, ¿qué? Del hombre es lo que... De dentro sale. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Un día iban unos pastores en una obra misionera, en un carro. El varón que iba manejando, pues un siervo de Dios, ya murió también. Bueno, ya durmió, no murió, durmió en el Señor. Es muy diferente. Los que mueren son los que mueren sin Cristo. Los que se van son los que duermen en Cristo. Si tú, un día Dios te llama a su presencia, tú no morirás, dormirás. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Quién dice aleluya? Los que se van sin Cristo, esos sí mueren. Pero si tú te vas, no mueres, duermes. ¿Duermes en qué? En Cristo. Iban ellos platicando, conversando, iban por la sierra en la noche, y de pronto uno de los ministros empieza a hablar con groserías. El hermano se frena. Este pastor era un pastor. Perdón, hermano, perdón, se me salió. Voltea al hermano y lo ve y le dice: pues ¿cuántas más traerás adentro? ¿Cuántas más que traerás adentro? ¿Qué le dijo en otras palabras? Si Cristo habita en nosotros y Él hace el cambio de dentro hacia afuera, entonces ahí hay un problema, ¿no, Pedro? Sí. Pero ¿cómo Dios aumentará en nosotros el querer, el hacer, el pensar y el sentir suyos? ¿Cómo Dios producirá en nosotros, Reina, el anhelo por estar en su presencia si nosotros, cuando sentimos esa hambre y esa sed de ti, de Dios, perdón, no acudimos presurosos, escuchan, presurosos, ante el trono de la gracia para estar a sus pies? Escucha, contemplando su belleza y su hermosura. Y clamando que, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono que de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te sientes débil, te sientes cansado, te sientes aburrido, te sientes fastidiado, te sientes que dices: es que ya no quiero. O sientes que la reunión, empieza a hacer tus cálculos. A ver, la reunión empieza a las 10. Pero como no me gusta la alabanza, pues llegaré a la hora que ya empezó la enseñanza, o cuando ya esté terminando la alabanza. Es que no me gusta, la verdad no me gusta la alabanza. Haces tus cálculos. Ajá, sí. Si salgo de aquí a las 10 de mi casa, llego a la reunión como a las 10:20, 10:30, que es cuando los hermanos de la alabanza ya casi acabaron. ¿Sí me estoy explicando? Y no me digan que no, ¿cierto, Pedro? Porque así razonamos los humanos. Hacemos ¿qué? Cálculos, analizamos la situación, hacemos planes. Pero sabes, si no te gusta la alabanza, entonces párate temprano para hacer lo que tienes que hacer. ¿Y sabes qué es? Acercarte confiadamente al trono de la gracia, allí donde estás, en tu casa. Allí están los atrios del Señor, ahí está su presencia, para que estés a sus pies, contemplando su belleza y su hermosura, clamando por más misericordia y más oportuno socorro, diciéndole a Dios para hallar gracia
diaria, decirle a Dios: Señor, quítame esto que tengo porque no es correcto. Dame gusto. Eso de que no me gusta la alabanza, pues entonces no te gusta alabar a Dios. No te gusta. Eso de que no me gusta la enseñanza, pues entonces no te gusta la palabra de Dios. Analízalo, usa tu lógica. Que estés allí a sus pies: Señor, tengo un problema, sí lo tengo. Y oye bien, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Si sabes que es un pecado en ti eso que sientes, o eso que no sientes, entonces ve al trono de la gracia para clamar misericordia, hallar oportuno socorro, hallar gracia, decirle: Dios, aquí estoy, tengo este problema. No me gusta esto, pero yo sé que debo hacerlo porque es lo que a ti te agrada. No es por darle gusto a los hermanos, es por darle gusto a Dios. Es por darle gusto a Dios. Y no que, es que yo en mi casa, hermano, yo no voy, pero ya saben que los acompaño, ¿qué? En espíritu. Pues para empezar, tu espíritu está dormido, está casi muerto. ¿Por qué? Porque tu alma está muy fuerte. ¿Y tu espíritu qué? Está apagado. Si no eres capaz de orar, no eres capaz de acudir a los atrios del Señor, ¿tú crees que vas a ser capaz de mandar a tu espíritu? ¿Cómo lo mandarás? ¿En camión? ¿En avión? ¿En barco? ¿O lo mandarás caminando? ¿O en taxi? ¿Cómo mandas a tu espíritu? Si pobre de tu espíritu lo tienes famélico, lo tienes flaco, cansado, hambriento, fatigado y sin ilusiones. ¿Dónde está tu espíritu? Muerto o casi muerto. Pero tu alma, tu carne, ¿está qué? Bien viva. Ahí estás ocupándote de lo tuyo, envuelta en tus cobijas, porque otro ratito más. Es importante. Si para ti no es importante Dios, entonces cuando Dios te llame a cuentas, ¿qué cuentas le darás? Y esto va para todos los que están oyendo y viendo esto. Dios tiene que ser la prioridad número uno. Escucha, haz una lista de tus prioridades. Haz una lista de qué? Escríbelas en un papel. No te propondré nada mal. Hace años mi hijo Elliot, cuando era jovencito, se me acercó y me dijo: papá, fíjate que el hermano, el pastor, nos dijo, y esta es una práctica que hacen en muchos lugares, es satanismo, es brujería, es ocultismo, pero bueno, muchos pastores lo practican, ¿cierto, Pedro? A ver, jóvenes, a ver, niños, escriban en un papel sus deseos, sus motivos, todo lo que ustedes quieran. Escriban una lista en un papel. Y ya que lo tienen escrito, ahora vamos a quemarlos y enviarlos. Y queman el papelito con las peticiones. Eso se llama ¿qué? Brujería, satanismo, ocultismo. Pero bueno, muchos ministros todavía no salen de allá y mezclan lo santo ¿qué? Con lo profano. Mezclan sus prácticas satánicas, las vienen y las meten a la palabra de Dios, las encajan, las incrustan y así las enseñan.
Y ahí ven a muchos hermanitos escribiendo sus pecados, su esto, su aquello, y quemándolo porque es una forma como se van. Dios nos guarde de esos ministros, haciendo fogatitas ahí, quemando cosas en frente del altar o en el altar, ¿cierto, Pedro? Satanismo puro, brujería, ocultismo. Y le dije, hijo, eso es brujería, es satanismo. Es que el pastor, el hermano, dijo que lo hiciéramos cada vez que para confesar nuestros pecados. Dije, hijo, eso no está en la escritura, ¿cierto, Elliot? La escritura nunca enseña eso. Enseña que eso es satanismo, pero no que sea de Dios eso. Eso lo practican los brujos, los satanistas, los chamanes, los adivinos, los mediums. Practican eso, de escribir en un papel esto y luego quemarlo. Y eso lo practican en muchos grupos de creyentes. Pero esto que les estoy diciendo no tiene nada que ver con eso. Escriban en un papel sus prioridades. A ver, esto es una prioridad. Tengo esta otra prioridad, esta otra prioridad. ¿Sí me explico? Puede haber 5, 6, 7, 10 prioridades. Pero de esa lista saca qué es prioridad. ¿Me explico? Porque de las prioridades siempre hay ¿qué? Una prioridad. Prioridades. Es decir, hay cosas que son más importantes. ¿Me estoy explicando o no? Sí. Y de esas prioridades, si es necesario, saca la prioridad de todas las prioridades, que si es necesario. ¿Cuál es la prioridad de prioridades? Mi Dios. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todas las cosas vendrán por allá. ¿Puede decirlo fuerte? Mas busco primeramente el reino de Dios y fíjense, y que su justicia, y lo demás me será añadido. ¿No tengo para comer? Vete a la reunión. Dios proveerá. Dios proveerá. No tengo dinero para esto, pero yo me voy a alabar a mi Dios. Mi Dios es mi proveedor. Quédate en tu casa a llorar como niño. Ay, es que no tengo, ¿ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué será de mí? Sí, quédate en tu casa. Es que si no abro mi negocio, es que si no vendo, es que... Está bien, adelante. Te lo dice gente que ya pasó por ahí. Que nuestra prioridad era lo material. Bueno, llegó el momento en que Dios nos quitó eso. Y entonces sí, dijimos, pues ya qué. Y aquí estamos. ¿Ustedes creen que nos preocupa lo material? No. Y sabes, entre más te despreocupes de lo material y te ocupes y te preocupes y te inquietes y te afanes por lo espiritual, el Señor te dará lo que necesitas, a veces sin que se lo pidas, porque Él sabe de qué tiene necesidad. Pero el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Cuando tú estás allí a sus pies como esa mujer, la prostituta, la que podría estar pensando, hijo, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? 300 denarios me costó acostarme con hombres para obtener este perfume. ¿Recuerdan la historia? Un denario era el sueldo de un jornalero diario. Esa prostituta
trabajó y trabajó en su oficio, sobra decirlo, ¿no? Para juntar y tener ese perfume. ¿Era un perfume de qué? De nardo. De nardo puro. El alabastro era el material del que estaba hecho el jarrito, el frasquito, que de por sí ya era costoso el frasquito. Entre el frasquito, es decir, el envase, y el perfume, por Dios, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio es este? ¿Cómo es posible esta prostituta, esta ramera? ¡Qué desperdiciada! ¿Qué no pudo venderse y dárselo a los pobres? Hipócritas. Solo pensaban en ¿qué? En el dinero. Hermano, es que yo ayudo a la gente. Pero hasta al decir qué desperdicio, menospreciaron a Jesús. Sí. Como si no lo hubiera valido. Jesús estaba en la casa de ese fariseo leproso, hipócrita, que lo maltrató, que le faltó al respeto, que no le lavó los pies, que no le dio beso, que no lo recibió. Pero esta mujer que tenían como la escoria del mundo, llegó y se ubicó atrás de él. Atrás, ni siquiera se sintió digna de echarse frente a él. Se puso atrás porque sabía su condición. Pero antes de eso derramó sobre su cabeza el perfume de nardo puro. Se lo están imaginando, ¿verdad? Y después cayó a sus pies y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y besaba sus pies, unos pies sucios, porque ese fariseo religioso no le había lavado sus pies al Señor. Pero a la mujer no le importó y besaba sus pies y lloraba y las lágrimas caían en sus pies y ella con sus cabellos los enjugaba. ¿Se imaginan la escena? Y aquellos, los cristianos modernos, ¡qué desperdicio! No, yo dejar ese negociazo nomás por ir a una reunión. Padre, discúlpame, tú me bendijiste con este negocio. ¿Cierto, Pedro? No voy a desperdiciarlo. No hay que desperdiciarlo, aquí está la bendición. ¿Sabes? No tienes vergüenza. Ahora ya tienes lo que querías. Chao. Arrivederci. Adiós. Bye. Al fin Dios está en todos lados. Al fin Dios está aquí conmigo. Es más, si siguen fastidiándome, me voy a otra iglesia. Pues vete a otra iglesia. ¿Cuál es el problema? Allá donde vayas será lo mismo. Dios te estará hablando. Dios te estará hablando. Pero ¿qué pasó de pronto? La mujer escuchó que decían, ¿qué desperdicio es este? Y dijo María la prostituta, ay, sí es cierto, ¿en qué estaba yo pensando? Ahora ya perdí ese. Hijo, no puede ser, ¿qué hice? Y sabes, ella siempre estaba a los pies del Señor. Y su hermana siempre afanada, su hermana Marta. Siempre afanada con las cosas de la casa, de este mundo. Señor, ¿qué? ¿No te preocupa, no te da cuidado que mi hermana está ahí echadota a tus pies? Mírame, necesito ayuda. Marta, reina, tan afanada estás con las cosas. Mira, tu hermana escogió la menor parte y no le será quitada. ¿Por qué no dejas el trapeador? ¿Por qué no dejas la escoba? ¿Por qué no dejas la ropa? ¿Por qué no dejas todo eso? Y vienes a mis pies. Ahora, ¿no quieres estar apurada y afanada?
a la hora de estar a los pies del Señor, levántate más temprano, no seas perezosa. Punto. No seas perezoso, Eliot. Si sabes que tienes un compromiso con Dios, levántate más temprano. Esfuérzate. Él es tu fuerza, hermano. Hermano, es que me siento cansado, no dormí en toda la noche. Dios es tu fuerza. ¿Acaso Dios no te es suficiente? ¿Acaso no es para eso que vayas al trono de la gracia a sus pies? ¿Clamando qué? Fuerzas. Fuerzas. Señor, dame más de tu fuerza. Yo no quiero fuerzas como las del búfalo. No. Yo quiero que me des más de qué? De tu fuerza. Las fuerzas del búfalo se acaban. Las de Dios jamás se acaban. Están limitadas. Son ilimitadas. No son limitadas. Señor, dame más de qué? De tu fuerza. ¿Y sabes? Nosotros casi no dormimos, ¿cierto, Eliot? Pero aquí estamos. Y lo que tenemos que hacer, nos esforzamos, nos programamos. A ver, si Dios nos permite, mañana a tal hora. No le digo a él, ¿a qué hora, hijo? O él me dice, papá, ¿a qué hora? Porque lo primero que hacemos cuando nos levantamos es ir a sus atrios para estar ante el trono de la gracia a sus pies, clamando por más misericordia, por más oportuno socorro para hallar gracia delante de Él. Y miren que a veces sí, estamos tan cansados que nos quedamos hincados ahí, nos dormimos, de pronto, uy, Señor, perdón. Pero siempre nuestro clamor es, Señor, danos más de tu fuerza, danos más de tu fortaleza, danos más de tu poder. Y miren, cuando nos levantamos, échenme al Sansón. Órale, Sansón, vente, para echarnos un tirito. ¿Sí me explico? Es una figura. No vayan a decir que ese hermano hace puras bromas y es muy irreverente en el altar. Creo que me están entendiendo, ¿cierto? Porque lo primero que tenemos que hacer es ir a su altar antes de empezar a trabajar cualquier cosa. Primero, ¿qué dicen en los pueblos? Primero Dios. ¿Quieres decir algo? Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Están muy callados, muy serios. Nada más recordar cuál es el mandamiento más importante. Le preguntaron al Señor. A ver, dilo en voz alta, hermano, para que te escuchen. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, ¿Sí? con todas tus fuerzas. Es decir, vuélvete fanático religioso exagerado. ¿Sí? ¿Quieres volverte fanático religioso y exagerado? Hablabas de prioridades. La Prioridad prioridad. número uno. La prioridad. Siempre es que la prioridad. ¿Sí? La prosperidad viene de Dios, tanto física como material, como espiritual. De esas tres prioridades, ¿cuál será la prioridad? Espiritual. Puede estar enfermo, puede estar pobre o rico o salvo, pero tu prioridad debe ser ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Y cuando pienses o digas que tienes que arreglar tu vida y tus problemas para que busques a Dios, déjame decirte algo, jamás lo buscarás. Porque el que arregla las vidas, el que soluciona los problemas, es Dios, no tú. Porque si tú piensas arreglar tu vida y tus problemas con tus propias fuerzas, pues entonces tú eres Dios. No necesitas a Dios. ¿Para qué quieres a Dios, Maximina? Tú eres más poderosa que Dios. No, sí, lo estoy haciendo pensar, ¿cierto? Si usamos la lógica, voy a arreglar mis problemas, pues entonces Dios es un inútil.
Yo no necesito a Dios, es inútil que yo me meta a eso. ¿Para qué? Yo puedo. Sí, pudiste meterte en problemas y no los puedes solucionar. ¿Por qué? Porque es Dios el que te está llamando. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta las coyunturas de los huesos y discierne lo más profundo, los pensamientos, aún lo que está escondido. Todas las cosas están desnudas ante aquel a quien hemos de dar cuentas. Hoy, Señor, rogándote como siempre, que incrustes, que selles y que des permanencia a tu palabra en el espíritu humano, mi Señor, y por causa de esas almas que dudan, las que no creen, las que se rebelan, aquellas almas, precioso Señor, que son tus verdaderos hijos, que predicamos tu palabra, mi Señor, sana e irreprochable. Confírmala con señales, con prodigios, con milagros, dándole cumplimiento y dándole ejecución, mi Señor, para gloria de tu nombre, con el poder de tu presencia y de tu gloria. Hoy, mi Señor, gracias por tus hijos que escucharon y vieron tu palabra, tu alabanza, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, precioso Padre, precioso Hijo, precioso Espíritu. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Y recuerden, el Señor viene pronto. Y viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Amén.